Cuando observamos las plantas, cuando escuchamos los pájaros, debemos tener en cuenta que antes que ellos estaban estas rocas, estaban los suelos, los paisajes, los ríos, y es en las rocas el medio físico donde se asienta la vida. Durante millones de años, nuestros ancestros vivieron como un animal más en el ecosistema. Pero hace unos 3 millones de años todo cambió. Uno de los nuestros cogió 2 rocas, las golpeó una con la otra y generó un filo cortante. Y ahí cambió toda nuestra historia. El Instituto Geológico y Minero de España es un centro nacional del CSIC. Su misión fundamental es la investigación básica y aplicada en ciencias de la Tierra. El IGME pretende configurarse como un centro clave para asesorar y ayudar en la transición ecológica. Ligado a todo esto, hace una investigación básica, puntera en ciencias de la Tierra, como es el conocimiento del subsuelo, del conocimiento de lo que tenemos bajo nuestros pies y también de cómo funciona nuestro planeta. El origen del IGME se remonta a 1849, cuando durante el reinado de Isabel II, algunos ministros de su gabinete se dieron cuenta de la necesidad de conocer los recursos mineros y geológicos de nuestro país. Entre los recursos hablamos de recursos minerales como algo fundamental, pero también del conocimiento de las aguas y especialmente de las aguas subterráneas. Nace así la necesidad de realizar la cartografía geológica nacional. Lo que ha hecho el IGME durante todos estos 175 años de historia es adaptarse a las necesidades que nuestra sociedad tiene del conocimiento geológico y minero como servicio público que somos. La falta de conocimiento de lo que es la geología y de para qué sirve hace que estén disminuyendo muchísimo las vocaciones de las carreras relacionadas con ciencias de la Tierra. Esto realmente es un problema muy grave de nuestra sociedad, porque si no formamos esos profesionales que conozcan la Tierra y sus recursos naturales, va a ser difícil que tengamos personas formadas para abordar ese futuro sostenible de nuestro planeta. ¿Qué hacemos? Hace malo, pero intentamos seguir a buscar el contacto un poquito al norte. Sí, yo diría que sí. Y ya de camino tomamos alguna muestra de la que habíamos comentado. Vale. Bueno, pues estamos haciendo el mapa geológico de esta zona. El mapa geológico pretende representar todas las rocas que hay expuestas en esta región. Vamos tomando medidas en multitud de puntos, que son como pistas, que al final nos permiten construir el puzzle complejo que supone la geología de una región. Bueno, el mapa geológico es fundamental porque es la base de cualquier estudio geológico, ya sea de carácter básico o aplicado. Si pretendes encontrar minerales críticos en una región, el punto de partida es el mapa geológico. Para hacer una autovía, un túnel, una carretera, para poder gestionar mejor el agua subterránea, necesita el mapa geológico. En España tenemos una cobertura completa de mapas geológicos a escala 1:50.000. Se hizo un plan muy ambicioso, el Plan Magna, que consiguió cubrir la totalidad del territorio, pero hay un matiz. En 1981 ya teníamos cubierto el 50% del territorio nacional, pero buena parte de los avances en geología
han ocurrido durante estos 40 años. Sería, por lo tanto, muy recomendable poder revisar esos mapas. Bueno, ahora mismo estamos en Sierra Bermeja, cerca de la Costa del Sol, aunque no lo parezca. Esta zona es apasionante desde un punto de vista geológico porque afloran de manera muy amplia rocas que originalmente estaban a mucha profundidad. Hay rocas, estas rocas sobre las que estamos, que se llaman peridotitas, originalmente estaban algunas de ellas a profundidades pues, superiores a los 100 kilómetros. Es uno de los mayores afloramientos de rocas del manto litosférico del mundo. No, pero me lo puedes poner. Hoy estamos haciendo adquisición de datos de geofísica. En concreto estamos utilizando una técnica que se llama tomografía eléctrica y eso nos permite saber en profundidad cómo es el subsuelo, qué tipo de rocas hay y cómo se distribuye. Lo que hacemos aquí es clavar con un espaciado de 2,5 metros unas piquetas y luego conectamos a un cable que le va a pasar una corriente eléctrica registrado en una central para así saber algo más de lo que nos encontramos por debajo. Bueno, la ciencia básica es la que no tiene una aplicación directa. Digamos que es como el saber por el saber, ¿no? El encontrar esa pieza del puzzle que nos da la satisfacción de ir avanzando en el conocimiento de los procesos naturales. Esto es ciencia básica y dependiendo de dónde lo apliquemos es ciencia aplicada también. Si lo que queremos es conocer simplemente una zona por ver cómo se ha alterado, conocer ciclos naturales, estaríamos haciendo ciencia básica y con el mismo equipo nos podríamos ir a analizar un deslizamiento que está afectando a 2 pueblos. En los últimos 100 años ha habido un avance espectacular en el conocimiento geológico que se tiene del planeta y se ha basado en descubrimientos como la tectónica de placas, que supuso un revulsivo y un cambio en las teorías o en los modelos que existían hasta el momento. Y ahora pues la geología básica que se estudia en colegios o en institutos. Yo creo que a grandes rasgos conocemos bastante bien cómo funciona nuestro planeta, pero es verdad que todavía quedan grandes incógnitas que resolver y que probablemente las resolverán las generaciones futuras de geólogas y de geólogos. Todavía nos queda mucho por saber acerca de cómo se producen los terremotos. Todavía nos falta por conocer bastante del interior de la Tierra y también, por ejemplo, la geología planetaria, ¿no? Conocer otros mundos rocosos del sistema solar no solo nos va a favorecer que conocemos el universo, sino que conocemos también un poquito más nuestro propio planeta. Lo que vemos ahora, estos hornos que vemos ahora, me has dicho que son de edad muy tarda, muy romana o visigoda, ¿no? Bueno, serían de época visigoda. Luego visigodos. Ya, si son visigodos o son romanos de época visigoda, eso ya es complicado el poder decirlo, ¿no? Se abrían aquí los hornos, vertían la escoria, quedaba abajo el fondo del horno, que se echaba luego ese cobre líquido, se echaba en algún sitio que todavía no hemos encontrado dónde, para luego ya hacer un refinado de ese cobre, ¿no? La riqueza mineral de la península ibérica es realmente extraordinaria y esto es debido a que tiene una gran geodiversidad y de hecho ha condicionado nuestra manera de ser, nuestra evolución económica, nuestra evolución industrial. El cobre es importante, es el primer metal que los hombres pueden aprovechar,
Primero se utiliza el cobre y después, aprovechando el estaño que hemos hablado, que aquí hay, pero que no consta, por lo que él dice, que se haya explotado, se hace la aleación, que es el bronce. El bronce confiere mucha más dureza a esta aleación y permite hacer armas o herramientas muchísimo más duras, ¿no? Y el estaño es un metal que es estratégico ya desde la más remota antigüedad, puesto que no hay yacimientos de estaño en muchos lugares del mundo. Los minerales críticos son aquellos para una economía determinada que son muy importantes para algún tipo de industria que se considere importante y estratégica y sobre todo que tengan riesgo de suministro. De los minerales que hoy en día se consideran críticos para la Unión Europea, tenemos un gran potencial. España es la principal productora del mundo de estroncio de celestina. Hay minas de feldespato potásico, que es también un mineral crítico, y cuarzo. También hay unas minas de wolframio y como mineral crítico por antonomasia de los que ahora se hablan y que hay mucho interés en que se puedan explotar, son los yacimientos de litio que se encuentran en la zona oeste de España. La Unión Europea ha visto que necesita explotar los recursos mineros en su propio territorio. De este modo, no se depende de terceros países en cualquier momento de crisis. La verdad que lo que le debemos a los romanos, y estamos en el lugar adecuado para explicar eso, son las leyes, el derecho romano. Y es que los países que tenemos tradición romana, en contraposición a los países anglosajones, se considera que el subsuelo es del Estado, es decir, de todos. Mira aquí, de todas formas, este frente, sí, lo bien que se ve. Sí, y aquí, y la entrada de la galería es aquí. La entrada de la galería está aquí. Ya se ve perfectamente, está colmada. En el mundo anglosajón es distinto, el propietario del terreno también es el propietario del subsuelo. Por lo tanto, la concesión que se otorga para explotar o para investigar esos recursos tiene que explotarse para que sea en beneficio de toda la sociedad. El ICME, por una parte, tiene asignada el estudio, la valoración del potencial minero del país. Por otra parte, también evaluamos que el impacto ambiental de la industria minera sea el menor posible. Y por último, también trabajamos en evaluar que las instalaciones de beneficio, es decir, las que concentran el mineral, estén realizadas de una forma correcta y óptima. Estamos en la antigua mina de Golpejas, que se explotó entre los años 60 y los años 90 para la extracción del estaño. Está inundada porque una vez que cesó la extracción del mineral, se inundó de manera natural. De aquí se extraía la casiterita, que es el óxido de estaño, se lavaba con agua y una vez que teníamos el material separado, el resto se acumulaba en unas presas de lodos y también en estériles finos que formaron la duna. Aquí podíamos coger una muestra. Gran parte de nuestros esfuerzos se están dedicando ahora mismo al análisis de la potencialidad minera para la búsqueda de los metales críticos para la transición energética y digital. Casi 3 metros. En la mina de Golpejas se extraía estaño y wolframio, que en ese momento, en los años 80, eran metales interesantes, y se desechaban otros que para nosotros ahora mismo son esenciales. El reaprovechamiento de los metales a partir de estos residuos mineros establece las bases para una minería sostenible. ¿Por qué? Porque reintroduce otra vez estos metales en la cadena de valor, y si comparamos este tipo de aprovechamiento mineral con el aprovechamiento de un depósito primario, tiene menos coste energético, menos coste económico y además es más sostenible ambientalmente. Y por otro lado, si consiguiéramos reaprovechar todos estos residuos mineros, reduciríamos el volumen de las escombreras y favoreceríamos la restauración ecológica del entorno.
La minería siempre aporta riqueza a la zona, genera empleo y el abandono de la actividad siempre supone un declive a las comarcas cercanas a la mina. Allí tenemos el castillete del Pozo Barredo, que corresponde a una antigua mina de carbón, como podemos ver en esta maqueta de aquí. Esto antiguamente fue una mina de carbón que en los años 90 fue abandonada y posteriormente se permitió su inundación por el agua subterránea. Pero por motivos de seguridad están obligados a bombear el agua para evitar la inundación de las zonas adyacentes. Entonces se pensó que ya que había que bombear el agua de la mina para mantenerla segura, ¿por qué no aprovechar y extraer el calor de ese agua bombeada de la mina? Mediante el uso de bombas de calor suple de refrigeración y calefacción al hospital, a la Universidad Politécnica, a un edificio de investigación, a la Fundación Asturiana de la Energía, al Instituto de Educación Secundaria Bernaldo de Quirós y a 250 viviendas que se encuentran en una zona de Mieres. En contra de lo que pueda parecer razonable, el calor que se aprovecha en una instalación geotérmica como esta no se debe a que el pozo sea muy profundo y en el fondo sea mucho más caliente que en superficie. La bomba de calor es capaz, en un agua que se encuentra a 20 grados centígrados, robarle 5 grados, reducirla a 15 grados centígrados y esos 5 grados de temperatura se los transfiere al circuito de agua que calienta el edificio. Y para refrigerar, la bomba de calor podría funcionar en sentido inverso. De todas las energías renovables que existen, la geotermia es con diferencia la más versátil de todas. La geotermia permite generar electricidad, utilizar directamente su calor, capturar o inyectar calor en el terreno mediante bomba de calor y almacenar ese calor temporalmente. Además, la geotermia está accesible en todos los puntos de la corteza terrestre, las 24 horas del día, los 365 días del año. Todas estas posibilidades no las ofrece ninguna otra de las energías renovables. Esta es la sala de generación térmica. Aprovecha la antigua sala de máquinas. Toda ella es patrimonio minero, por ello no se ha podido modificar. En esta sala se encuentran las bombas de calor, donde se aumenta la temperatura del agua de la mina, que está en torno a 20 grados, hasta los 70 grados de temperatura de suministro. El IGME es el mejor conocedor de la realidad geológica de España y es el que mejor va a saber explorar y caracterizar los potenciales yacimientos de energía geotérmica en España. Esto significa que el sueño de mi vida, que es lo que yo siempre he pretendido, demostrar que con bombas de calor es posible aprovechar la geotermia en cualquier punto de la corteza terrestre. Eso significa dejar de utilizar combustibles fósiles. Gracias a esta máquina. Yo creo que la bomba de calor es el mejor invento que hay después de la cama y la rueda. Los riesgos geológicos nosotros los clasificamos en dos tipos. Primero, los riesgos geológicos endógenos y los exógenos. Los endógenos, que son volcanes y terremotos. ¿Y cuáles son los exógenos? Pues inundaciones que podamos tener, deslizamientos del terreno, movimiento del terreno, subsidencia. Dentro del Instituto Geológico y Minero, el estudio que nosotros llevamos a cabo sobre los riesgos geológicos lo hacemos con una doble vertiente. En un primer lugar, hacemos una vertiente exclusivamente científica, pero también hacemos un papel de trabajo con las administraciones. Para nosotros es muy importante que toda la labor científica que estamos haciendo se vuelque en lo que sería la gestión de emergencias.
Estoy aquí con el equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Sin ellos esto sería imposible porque estamos entrando en una cavidad que tiene déficit de oxígeno. Dentro estamos midiendo el radón que se está concentrando en un espacio poco ventilado para ver cuál es el papel de exhalación de radón en terrenos graníticos como este. Todos estos riesgos son riesgos que podemos denominar visibles, pero hay otros riesgos invisibles y que en este caso tiene que ver con las radiaciones naturales. El gas radón es un gas que está presente en los entornos donde aparecen presencia de uranio o presencia de otros minerales radiactivos y que generalmente se concentra en aquellas zonas donde no hay una buena ventilación. ¿Qué zonas pueden ser estas? Los entornos naturales, estas zonas son las cuevas y en los entornos artificiales, lo que llamamos las casas, serían los garajes y los sótanos. Iván. Ok. Le ha tomado medidas de 16 y pico abajo. 16,4. Está subiendo a por el equipo de respiración. El radón generalmente está asociado a las rocas graníticas. ¿Por qué? Porque las rocas graníticas tienen mucho uranio en su interior. Si tú construyes en terrenos donde tienes granitos y además ese granito, porque no todos los granitos están llenos de uranio, no vayamos a pensar que porque tengas un trozo de granito ya es una piedra radiactiva. No es verdad. Lo que pasa es que si eso está en zona poco ventilada y además que tiene una concentración suficientemente alta, una larga exposición sí que puede dar problemas de salud. Bueno, vamos a cambiar estos aparatos que tenemos aquí. Medidor de CO2, medidor de temperatura, medidor de oxígeno, medidor de radón y medidor de presión. El radón y el CO2 son los aparatos más importantes que tenemos aquí. Estamos a un 16% de oxígeno, con lo cual necesitamos utilizar una máscara para que nos dé aire suplementario a un 21% de oxígeno. En el Instituto Geológico y Minero, a raíz del terremoto del 2011, el terremoto de Lorca, nos dimos cuenta que además de hacer prevención del riesgo, deberíamos de trabajar durante la emergencia. ¿Por qué? Porque generamos información que pueda ayudar al gestor de la emergencia a tomar decisiones. A raíz de aquello nos juntamos varios dentro del Instituto Geológico y Minero que trabajamos en riesgo y creamos lo que se denomina la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia. Esta unidad fue pionera a nivel internacional y europeo en los que geólogos se estaban metiendo directamente en la gestión de los riesgos. Hemos trabajado en misiones internacionales con la ONU, hemos trabajado en misiones internacionales con la Unión Europea y hemos trabajado sobre todo en territorio nacional como la última erupción de La Palma. Cuando se produjo la erupción de La Palma de 2021, activamos a la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia. Instituto Geológico y Minero. En reconocimiento, estamos a unos 400-500 metros del volcán. Hace una hora aproximadamente hubo un episodio de actividad, cayeron estas bombas. ¿Cuáles eran los cometidos? En primer lugar, formar parte del comité científico asesor que tiene que asesorar al gestor de la emergencia. Una vez que el volcán entró en erupción, lo que teníamos que hacer nosotros era ¿qué va a ocurrir? Esos ríos de lava, ¿para dónde van a ir? ¿Se van a producir nubes de gases tóxicos? ¿Cómo se van a mover? ¿A qué altura van a llegar? Todo ese tipo de la dinámica nosotros teníamos que decirlo. ¿Qué no podíamos decir y no paraban de preguntarnos? ¿Cuándo va a acabar la erupción? Bueno, a nivel personal lo recuerdo único porque yo nunca pensé que iba a vivir el nacimiento de un volcán debajo de mi nariz. Nos salieron bocas, tuvimos que salir corriendo con la unidad militar de emergencias varias veces. Te das cuenta de que el fenómeno es realmente brutal y sobre todo también te das cuenta de lo peligroso que puede ser porque te están pidiendo información que tiene que ver con la salud de la gente que te rodea. Yo sentía esa responsabilidad. Para mí, sinceramente, fue un éxito. Había mucha gente que estaba trabajando en el volcán y que no haya pasado nada y que hayamos sido capaces de gestionar esto cuando el último volcán había sido 50 años antes, para mí es un éxito rotundo. Qué pena da. Cuando veníamos antes estaba todo esto lleno de flamenco y ahora aquí todo seco. Allí la escala aquella
¿Te acuerdas la que está en medio? Sí, la de allí. Esa lleva ya marcando un 0 desde antes del verano. El problema es que hace ya 10 años que llueve por debajo de la media. Lo que vamos a abrir aquí es un piezómetro. Esta es la tubería del piezómetro. Y entonces nosotros medimos el nivel del acuífero con unos sensores. Muchísimos piezómetros están en su mínimo histórico y esto se debe, por un lado, a que no ha habido un año húmedo, como os comentábamos antes, en los últimos 10 años, pero también por la gran cantidad de agua que se extrae para la agricultura. El desarrollo ha ido provocando que cada vez pues, haya más agricultura de regadío, los pozos cada vez, las técnicas permiten que se casten pozos cada vez más profundos, se hagan obras profundas y eso conlleva a que los acuíferos se están llevando al límite. Los acuíferos son muy importantes tanto para el agua que bebemos, por ejemplo, el 70% de las poblaciones pequeñas se abastecen de agua subterránea, y desde el punto de vista de la agricultura hay confederaciones, hay zonas de España que se alimentan de más del 50% y gracias a la cual se puede regar los cultivos. Doñana en estos últimos meses ha aparecido en los medios de forma reiterada, pero esta explotación intensiva del acuífero no es única en España. El 45% de los acuíferos en España por el Ministerio están declarados en mal estado. La situación en algunas zonas es bastante preocupante porque se extrae más agua de la que es posible de recargar y desde el punto de vista de la calidad hay mucha contaminación, principalmente debida por nitratos que vienen tanto de los fertilizantes como de por ejemplo, las macrogranjas. El caso de las tablas de Daimiel es bastante parecido a este, aunque está mucho peor de estado el humedal y es debido a la gran cantidad de extracción de agua subterránea o el caso del Mar Menor por la contaminación de nitratos que se transporta a través de las aguas subterráneas. El IME tiene un departamento dedicado exclusivamente a las aguas subterráneas y nuestra misión es conocer las aguas subterráneas, apoyar a la Administración con este conocimiento para que la gestión de las aguas subterráneas sea lo más sostenible posible. Y además pues, tenemos una misión de investigación con proyectos a escala nacional o internacional. Este es el tramo final de la acequia del Espino, que es una acequia que tiene 7 kilómetros de longitud. Durante el periodo del deshielo va trayendo un caudal importante, en algunas ocasiones hasta más de 500 litros por segundo, y se abre esta compuerta y el agua se va vertiendo en esta zona de aquí, que se conoce como una sima, donde acaba infiltrándose para recargar los manantiales que hay situados agua abajo. Este punto lleva funcionando como punto de careo, como acequia, del orden de 1200 años. Es decir, desde casi el momento en que se instauraron en época musulmana la población aquí, empezó a efectuar este tipo de prácticas, ¿no? Los agricultores de aquí a este proceso le llaman entretener el agua, porque realmente lo que se hace es entretener, es hacer que se infiltre en el subsuelo. Y como la velocidad de circulación es mucho más lenta, es del orden de 1 metro día con respecto a 1 metro por segundo que lleva el agua en un río, el agua que estamos infiltrando aquí puede salir dentro de 3, 4, incluso algún año después en los manantiales que hay abajo y así tenemos un caudal permanente durante todo el año.
Y efectivamente el agua que se ha careado ya previamente se va recogiendo en los manantiales que surgen por debajo y va alimentando al mismo tiempo otras acequias que posteriormente con ellas se riega en el entorno cercano a los pueblos, que es donde están las huertas, ¿no? Bueno, en Sierra Nevada hay del orden de 1000 kilómetros de acequias de careo, o sea, acequias solo de infiltración. Si hay de riego nos iríamos a una cifra mucho más importante. Es un ejemplo claro de lo que es una solución basada en la naturaleza y de lo que es la gestión integrada de aguas, que es lo que están haciendo los países hidráulicamente más avanzados. Y eso lo estamos haciendo aquí desde hace 1000 años y no nos habíamos dado cuenta hasta que hemos empezado a investigarlo. Sin los careos, estos pueblos no pueden subsistir, eso está claro, ¿no? Aquí tenemos lo que es un ejemplo claro de resiliencia. O sea, hemos datado y sabemos que esto tiene por lo menos 1200 años de antigüedad. Por lo tanto, permitió superar el anterior periodo cálido que hubo en el planeta, por lo menos en el hemisferio norte, que fue el periodo cálido medieval, y esto permitió superarlo. Por tanto, ahora también puede ser utilizado. Y es un ejemplo de resiliencia porque ha habido importantes cambios climáticos en los 1200 últimos años que han sido superados con este sistema. Sube, 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 sube. El problema es que hace como si aquí girara para allá. Sigue un poco, Carlos, y yo creo que aquí... Debemos contarnos el camino, ¿no? A la izquierda. Mira, Carlos, ahí es el sitio que yo te comentaba. Ah, bien. Aquí está. Mira. Este es el inventario que yo he realizado, ¿vale? Aquí tenemos la falla, todo Claro. este cretácico de aquí no hay ningún No hace motivo por el falta que esté meterlo dentro del metido perímetro, efectivamente. Entonces, lo que hacemos es que... Hemos venido aquí porque Solán de Cabra, que es la planta de envasado que vemos allá abajo, al lado del balneario, nos ha pedido a la Dirección de Minas que ampliar su perímetro de protección que tenían definido hasta ahora. Un perímetro de protección es una zona en la que se restringen las actividades con el fin de proteger lo que es el agua mineral, tanto en cantidad como en calidad. Normalmente ocurre como en este paraje, que son zonas que, bueno, que no da lugar a que se implanten muchas más cosas, pero sí hay zonas que puedan dar lugar a conflictos. Fundamentalmente por ley tenemos dos tipos de informes, el de la declaración del agua mineral y el de la autorización de aprovechamiento, pero en este caso concretamente solo para el perímetro. En la parte de la declaración, ¿vale? Sí que se toma una muestra, esa muestra llega al laboratorio del Instituto Geológico y Minero, que está en Tres Cantos, y una vez que la muestra sea analizada, se envía a la analítica, en este caso nuestro servicio de aguas minerales, y se emite un informe. Y ahí se dice si el agua es apta desde el punto de vista físico-químico. Estamos en la Catedral de Cuenca, en el conocido como Arco de Jamete, construido por Esteban Jamete en el siglo XVI y es considerada pues, una de las obras maestras del Renacimiento español. Pero está teniendo serios problemas de conservación asociados básicamente a la cristalización de sales en la roca.
Esteban Jamete eligió una roca local, una caliza micrítica blanca muy homogénea que resultaba muy fácil de tallar, pero como suele ser normal en estos casos, cuando una roca es muy blanda y muy buena para tallar, suele ser muy sensible, muy susceptible a los procesos de degradación y de alteración. Las sales que provienen mediante filtración de agua o incluso por ascenso capilar desde el subsuelo, cuando el agua se evapora de esa roca, todas esas sales que llevan disolución acaban cristalizando y ejerciendo presión sobre las paredes de los poros y acaban disgregando, rompiendo los granos que forman la roca y provocan la erosión de la superficie. Durante un año hemos estado monitorizando y muestreando tanto las condiciones de temperatura y humedad relativa que hay en el ambiente, como la cantidad de material, la cantidad de sales y de roca que se estaba desprendiendo, que se estaba erosionando. Ha sido un trabajo que se ha hecho en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Politécnica de Cuenca. Bueno, estamos todavía en proceso de diagnóstico y ver si podemos darle una solución al arco de Jamete. Se trataría de un poco de controlar humedad y temperatura, ¿no? Hay muchísimos factores y muchísimos procesos que están afectando a la conservación del patrimonio, problemas asociados a la cristalización de sales, como es el que ocurre aquí en el arco de Jamete, que es un proceso muy común, muy habitual. Hay otros procesos asociados quizá al ambiente urbano en el que están expuestos los monumentos, asociados a los gases emitidos en los tubos de escape, calefacciones. Es muy común también en las ciudades el problema de los excrementos de las aves, de los excrementos de las palomas, que al final cuando llueve esos excrementos se acaban diluyendo y pasan a ser sales muy agresivas para el patrimonio que acaban deteriorándolo. Desde el ICME tenemos diferentes líneas de trabajo. Por ejemplo, determinar qué resistencia tiene la roca frente a un impacto, qué resistencia tiene la roca frente a los ciclos de hielo y deshielo, o cómo de dura es la roca frente al paso de los turistas sobre un suelo de piedra, por ejemplo. Otra línea de trabajo en el ICME es la investigación sobre los procesos de deterioro de la roca en el patrimonio monumental en función de las condiciones climáticas a las que están expuestas, y eso hila con las investigaciones relacionadas con la adaptación del patrimonio monumental a los nuevos escenarios futuros en el marco del cambio climático. Otra línea de mucha importancia es el estudio, localización y caracterización de las canteras históricas de donde se extrajo el material de construcción del patrimonio monumental. Si se está reconstruyendo, se está restaurando, hay que hacer una sustitución de piezas, se podría extraer rocas de la cantera histórica totalmente compatibles con el material original. Estamos en el yacimiento paleontológico que se llama Fonelas P1. Es un yacimiento que tiene miles de huesos fósiles de mamíferos extintos que representan de forma fidedigna cómo fue un ecosistema de hace 2 millones de años. Y, por ejemplo, tiene los fósiles de la población más antigua conocida en el planeta de Cabramontés, la primera población en Europa de lobos, la última población de jirafas, la última población de tortugas gigantes terrestres y algunas especies y otros tipos de animales nuevos para la ciencia. El conjunto de objetos fósiles y de información que hay en este yacimiento es único en el planeta. Hasta que se encuentra y se estudia Fonelas P1, no hay datos en Europa Occidental de cómo era la vida en el continente hace 2 millones de años. El conjunto de herbívoros y carnívoros que hemos encontrado e identificado en este lugar son los orígenes de los ecosistemas terrestres del continente europeo. Todos estos huesos, ¿por qué están aquí? Un cubil, una familia de hienas gigantes de rostro corto, puso su hogar y concentraron multitud de restos de cadáveres de los animales del entorno.
Aquí vemos dos historias de vida en el pasado muy especiales. La primera es el cráneo de un chacal que tiene unas roturas que derivan de haber sido mordido presuntamente por las hienas que habitaban en el cubil. El chacal debió haber ido por comida, intentar robar algo, le salió mal la jugada, aquí quedó el pobre animal. Y otra de las piezas muy abundantes de este yacimiento es un residuo típico que hacen las hienas cuando consumen cráneos de animales con cuernos. Siempre consumen los cráneos de la misma forma, que es alimentarse del morro, del esplenocráneo, lo mordisquean y se lo comen, y del neurocráneo atacan por el occipital para consumir el cerebro. ¿Qué queda de residuo? Las piezas más duras, la parte del cráneo asociada a los cuernos, como en este caso que estamos viendo, con un antílope de cuernos espiralados, con Gacerospira, o la parte de los maxilares, donde están los dientes, que son piezas durísimas y no tienen dientes. España, por su diversidad geológica, es uno de los países europeos, si no el país europeo, que tiene una mayor cantidad de yacimientos importantes paleontológicos desde el Paleozoico hasta la actualidad. Es fundamental decidir bien dónde se va a realizar una excavación y cómo identificamos una capa, una unidad sedimentaria que tenga un contenido paleontológico relevante. Para ello, hay que decir que muchos yacimientos son descubiertos por casualidad. El yacimiento donde estamos, Fonelas P1, fue descubierto por una persona que ha fallecido este año, que es un hombre encantador, es Gilberto Martínez, un labriego de la comarca que caminaba por estos barrancos ocasionalmente en busca de conejos actuales para comer y encontró un amasijo de huesos pegado a la montaña. No era un hueso saliendo de la montaña, eran cientos de huesos, cientos de dientes de mamíferos extintos, trozos de cráneos, fragmentos de huesos de las piernas, era espectacular. Por eso decidimos investigar este yacimiento desde el minuto 1. En el IGME, tradicionalmente, se ha investigado en paleontología, ya que se estudiaban las muestras fósiles que venían desde el siglo XIX para hacer los mapas geológicos de España y datar las rocas de toda la geología española. Y hoy día hay especialistas que trabajan tanto en faunas marinas del Paleozoico como faunas marinas y continentales del Mesozoico, la edad de los dinosaurios, como en la evolución paleobotánica del planeta o en los mamíferos del Cuaternario, de los últimos millones de años de la Tierra. Nos encontramos en la provincia de Teruel. Con la ampliación de la carretera se hizo este talud nuevo y dejó al descubierto unos estratos. Y es tan rico que se considera uno de los yacimientos más importantes de ámbar del Cretácico, del periodo de la era de los dinosaurios, en todo el mundo. Es bien conocido que el ámbar es resina fosilizada, atrapaba insectos y pequeñas arañas porque era pegajosa y los envolvía completamente. Precisamente este yacimiento es muy importante porque aparece mucho ámbar con muchas arañas e insectos que estamos describiendo en todo detalle y nos está permitiendo conocer cómo era la fauna hace 105 millones de años en los bosques de Iberia. Precisamente esta roca es tan oscura porque está llena de la ceniza de los antiguos incendios. España es un referente en yacimientos de ámbar porque hay muchos, pero además por cómo el equipo de investigación ha desarrollado su investigación, que es un referente para otros equipos en el mundo. Por ejemplo, este año, y de este yacimiento hemos publicado las larvas de escarabajo que habitaban los nidos de los dinosaurios emplumados. Y hemos podido determinar cómo estas larvas se alimentaban de las plumas de los dinosaurios. En la historia de la vida se han producido 5 grandes extinciones en las cuales gran parte de las especies en el planeta desaparecieron. 40 millones de años después de que se formara este ámbar, se produjo la última gran extinción, la del Cretácico, que fue por la caída de un meteorito.
Desgraciadamente, el ser humano, debido a la acción que hacen en los ecosistemas a nivel global, está acelerando extraordinariamente la tasa de extinción natural de las especies. Es decir, si continúa la obtención de recursos y la transformación de los ecosistemas y el aumento de la población humana al ritmo actual, es evidente que lo que se va a producir es un colapso de los ecosistemas y es contraproducente para nuestra propia existencia. Este es un Ammonites, que es un cefalópodo que ya está extinto, del Jurásico, de hace 170 millones de años. Y es una pieza especial, por eso la tenemos guardada aquí en la tipoteca del Museo Geminero. Es el lugar donde almacenamos las piezas especiales y los ejemplares tipo, que son los que sirven para definir una especie nueva. Lo que vamos a hacer con esta pieza ahora es hacerle una réplica porque necesitamos exponerla para una exposición temporal que se va a realizar en el Museo Geminero. Tenemos dos componentes muy distintos con una textura, una estructura y un brillo muy diferentes. Para conseguir una copia de alta calidad tendremos que hacer no solo un molde, sino un molde principal y submoldes y utilizar distintas sustancias. De eso nos dimos cuenta aquí en el museo y por eso lo hemos patentado. Y no solamente se aplica a fósiles, sino también a minerales. La patente se basa en utilizar dos materiales distintos, dos o más materiales, porque el original ya tiene materiales muy diferentes entre sí. Al final tengo que terminar pintando a mano con pincel y teniendo delante el original. Fijaos, estos dos Ammonites, original y copia, son indistinguibles. Esta es una réplica de una rana famosa, de un yacimiento de libros, Teruel. Este es el original y esta es la copia que hacemos ahora. El Museo Geominero no es solamente un escaparate de fósiles, minerales y rocas. Cumple con las tres funciones que tiene cualquier museo en el mundo: la conservación y gestión de las colecciones, la investigación y la difusión y divulgación. He estado trabajando durante 6 años haciendo cartografía geológica en Angola, en África, y mi trabajo se ha centrado fundamentalmente en el estudio de las cuencas perioceánicas, es decir, en la zona más costera del país. Nunca me podía imaginar que iba a hacer un trabajo así, a pesar de las dificultades técnicas, logísticas y personales, porque al final es mucho tiempo viajando. Sí, no, oye, penúltimo día de acampada de Planalleo. De todas las campañas. Vamos. A mí mi trabajo me vuelve loca, o sea, me encanta, disfruto. Para mí ha sido realmente espectacular el trabajar en rocas, sobre rocas, que recogen la evidencia de la apertura del Océano Atlántico Sur. Es poder reconstruir la historia de nuestro planeta, entonces tengo la sensación de estar descubriendo un misterio. Trabajar en otros países con los que no compartimos fronteras también es importante, porque hay que tener en cuenta que la historia de la Tierra está recogida en toda la superficie del planeta. España no recoge el total de la historia geológica. Nos hemos encontrado zonas con supuestos puentes que están derruidos, caminos que las arrolladas de agua se han llevado. Angola es un país que tiene minas antipersonas, tiene muchas zonas en las que no hemos podido trabajar porque son zonas minadas. Entonces, bueno, pues muchas veces hay que tirar de ingenio o de gente local también que nos puede ayudar a orientarnos cómo llegar a un punto. El ideario colectivo que tenemos de una persona que se dedica a hacer un trabajo así es generalmente un hombre, pero por ejemplo Marita estuvo ya trabajando en África y es una mujer, por ejemplo, que ha sido olvidada en los libros de historia. Durante mis estudios universitarios
Yo no recuerdo haber tenido o que una mujer geóloga hubiese sido nombrada en ninguna de las asignaturas. Este mapa del paso del Drake, que es la conexión entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, es el producto de más de 30 años de investigación. Es el producto de una colaboración internacional entre diferentes países que han trabajado en la Antártida. Con esta orografía del fondo oceánico y con las anomalías magnéticas nos permiten deducir cuándo se ha abierto este estrecho que separa la península antártica de Sudamérica. Es de vital importancia conocer este momento porque es el último obstáculo para la instauración de la corriente circumpolar antártica, que es el motor de la dinámica de la corriente termolina global, que supone el hito climático más importante de la última época geológica. La investigación en la Antártida es realmente muy compleja. Su acceso, los recursos logísticos y materiales necesarios para acceder hacen altamente competitivo el poder llegar allí. El hecho que el instituto haya estado ahí desde hace 40 años de forma consecutiva da idea del prestigio, del rigor y de la capacidad científica de nuestra institución para llevar a cabo y ser un referente en el ámbito de las ciencias de la Tierra en la Antártida. Hoy en día es imposible pensar que podemos hacer algún avance de calidad en el ámbito de las ciencias de la Tierra sin contar con la colaboración de otros países y otras instituciones de nuestro ámbito. Y por eso el ICME colabora y participa en diferentes proyectos internacionales y el mejor ejemplo de ello es la Antártida. Un geoparque es un territorio que tiene un rico patrimonio geológico que tiene que ser de relevancia internacional, de relevancia mundial, y que lo utiliza como eje fundamental para implementar un programa de desarrollo local, que por todo ello es reconocido como tal por la UNESCO. Sobrarbe es un geoparque por motivos obvios, ¿no? Y es un paraíso para los que nos gustan las montañas y la geología. Estamos en el Pirineo Central y estas rocas son muy importantes porque nos están reflejando de una manera excepcional cómo se forma una cordillera. No solamente cómo se han formado los Pirineos, sino cómo se forma una cordillera en general. Y luego tiene otra particularidad y es que está prácticamente vacío, así que es prácticamente un desierto humano entre montañas. Yo decidí hacerme geólogo la primera vez que visité Sobrarbe. Yo tenía 17 años y con un grupo de amigos cruzamos el Pirineo Central y cuando crucé el Valle de Ordesa y me puse al pie de Monte Perdido y vi que estaba rodeado de un océano infinito de montañas, me quedé absolutamente fascinado. Y decidí que la geología podía ser la ciencia que más respuestas diera a mi curiosidad. Cuando declararon Sobrarbe Geoparque, para mí fue algo realmente emocionante, porque yo conocía este lugar, aquí es donde realmente pensé que quería ser geólogo. Al fin y al cabo es como cumplir un sueño. Tú en un lugar decides hacerte geólogo y terminas trabajando en parte en ese lugar, ¿no? Pues es perfecto. La geología surgió a mediados del siglo XIX para dar respuesta a la inquietud de la búsqueda de minerales. Actualmente ha cambiado la sociedad, ha cambiado la ciencia y ha cambiado la forma de ver lo que nos rodea. De tal manera que, por ejemplo, ahora, por supuesto que se busca la explotación de los recursos geológicos, pero intentamos hacerlo de la manera más sostenible posible. De la misma manera que se intenta también evitar los riesgos geológicos para garantizar la salud y la calidad de las personas.
Así que la geología ha ido cambiando de tal manera que ahora se considera que un recurso geológico pueda ser no solamente ese carbón, esa roca que se utilizaba o que se explotaba antiguamente, sino también enclaves singulares como este, enclaves que nos sirven para disfrutar, para tener nuestro tiempo libre y a los que visitamos para conocerlos mucho mejor. Un territorio es un lugar y un relato, y la geología está en la base, en la raíz de ese relato. Y eso puede parecernos que está muy alejado de nosotros, pero no, porque nuestra identidad y nuestra cultura está arraigada a ese territorio. Ese territorio tendrá unos recursos naturales, y entre esos recursos naturales los habrá geológicos. Y al fin y al cabo esos van a condicionar que construyan de una manera o construyan de otra, que tengan terrenos más ganaderos o menos, que sea más abrupto o menos abrupto, que la vegetación crezca de una manera o de otra. Todo eso hace que la cultura popular sea de una determinada manera, de tal manera que la identidad de un territorio está profundamente arraigada a su geología.